Nehemías, el líder que reconstruyó Jerusalén. La historia de Nehemías es una de las narrativas más inspiradoras del Antiguo Testamento. Este líder, estratega y hombre de profunda fe, jugó un papel crucial en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén tras el exilio babilónico. Su historia, relatada en el libro de Nehemías, resalta la importancia de la oración, la perseverancia y el liderazgo basado en la confianza en Dios. Contexto histórico. La historia de Nehemías ocurre después del exilio babilónico, cuando los judíos, tras haber sido deportados, comenzaron a regresar a Jerusalén bajo el dominio persa. En el año 539 a.C., el rey Ciro de Persia permitió a los judíos volver a su tierra. Aunque el templo fue reconstruido bajo el liderazgo de Zorobabel, Jerusalén seguía en ruinas, lo que simbolizaba tanto la vulnerabilidad física como el deterioro espiritual del pueblo. Nehemías, un judío que servía como copero del rey Artajerjes I de Persia, se enteró de las condiciones desoladoras de Jerusalén. Su posición como copero era de gran responsabilidad, ya que debía garantizar la seguridad del rey al supervisar lo que éste consumía. Esta cercanía al monarca le permitió interceder por su pueblo. El llamado de Nehemías. En Nehemías 1, el relato comienza con Nehemías recibiendo noticias sobre Jerusalén. Al escuchar que las murallas estaban destruidas y las puertas quemadas, cayó en una profunda tristeza. Su respuesta fue orar y ayunar, demostrando su dependencia total de Dios. Su oración es un ejemplo de confesión, adoración y súplica, mostrando su reconocimiento del pecado colectivo de Israel y su fe en las promesas de Dios. Nehemías se presentó ante el rey Artajerjes con su carga espiritual. Cuando el rey notó su tristeza, Nehemías explicó la situación de su pueblo. Con valentía y oración silenciosa, pidió permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. El rey no solo accedió, sino que también le otorgó cartas de autorización y recursos materiales para su misión. Reconstrucción bajo oposición. Nehemías llegó a Jerusalén y evaluó en secreto el estado de las murallas, Nehemías 2, 11-16. Luego, convocó al pueblo para unirse a la obra, animándolos con su testimonio de cómo Dios había puesto su favor sobre él. El pueblo respondió con entusiasmo, levantémonos y edifiquemos, Nehemías 2:18. La tarea no estuvo exenta de desafíos. Enemigos como Sanbalat, Tobías y Gesem intentaron desanimar a Nehemías y al pueblo mediante burlas, amenazas y conspiraciones. Sin embargo, Nehemías respondió con una combinación de oración y acción, mientras unos trabajaban, otros montaban guardia armados. Su famosa declaración refleja su enfoque: nuestro Dios peleará por nosotros, Nehemías 4:20. Lecciones de liderazgo de Nehemías. Dependencia en la oración. Nehemías era un hombre de profunda espiritualidad. Antes de actuar, siempre oraba, buscando la dirección de Dios. Visión estratégica. Planeó cuidadosamente cada paso, desde obtener el permiso del rey hasta asignar tareas específicas a las familias judías. Resiliencia ante la oposición. No permitió que las amenazas externas ni las críticas internas detuvieran la obra. En lugar de ceder al miedo, confió en Dios y tomó medidas prácticas para proteger a su pueblo. Unidad comunitaria. Nehemías logró movilizar a toda la comunidad, asignando trabajo según las habilidades y recursos de cada grupo, asegurándose de que todos participaran. Renovación espiritual. La reconstrucción física de las murallas fue acompañada por una renovación espiritual. Bajo el liderazgo de Esdras, el sacerdote y escriba, se leyó públicamente la ley de Moisés, lo que llevó a un avivamiento espiritual, Nehemías 8. El pueblo lloró al darse cuenta de sus pecados, pero Nehemías los alentó a regocijarse porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza, Nehemías 8:10. Posteriormente, el pueblo renovó su pacto con Dios, comprometiéndose a obedecer sus mandamientos y a vivir en santidad. Este evento marcó una transformación espiritual que complementó la restauración física de la ciudad. Nehemías según la tradición católica. En la interpretación católica, Nehemías es visto como un modelo de virtudes cardinales y teologales. Su vida refleja la importancia de la prudencia en el liderazgo,
la fortaleza ante la adversidad, la justicia al priorizar el bienestar del pueblo y la templanza al enfrentar con serenidad los desafíos. Además, su constante diálogo con Dios destaca la virtud de la fe. La Iglesia también subraya el simbolismo de las murallas de Jerusalén, no solo representan protección física, sino también la necesidad de la santidad y la fidelidad a Dios para proteger al pueblo de las influencias externas corruptoras. Impacto de su legado. La historia de Nehemías sigue siendo relevante como ejemplo de liderazgo fiel y comprometido. Enseña que la verdadera restauración, tanto personal como comunitaria, requiere una combinación de esfuerzo humano y dependencia divina. Su vida inspira a líderes a enfrentar desafíos con valentía, confiar en Dios y trabajar para el bien común. En la historia de la salvación, Nehemías ocupa un lugar especial al preparar el escenario para la venida del Mesías. Su esfuerzo por reconstruir Jerusalén y restaurar la identidad del pueblo de Dios subraya la fidelidad de Dios a sus promesas, un tema central en la fe cristiana. En conclusión, Nehemías es un testimonio de cómo Dios puede usar a un líder fiel para transformar una nación, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. La reconstrucción de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías no solo es una proeza arquitectónica, sino también un evento profundamente espiritual y cultural que marcó un punto de inflexión en la historia del pueblo judío. Este proyecto monumental, narrado en el libro de Nehemías, combinó la restauración física de las murallas con un proceso de renovación espiritual y comunitaria. A través de esta historia, se revelan principios atemporales de liderazgo, unidad y fidelidad a Dios. La devastación de Jerusalén, el punto de partida. El punto de partida de la misión de Nehemías es la devastación de Jerusalén. Tras el exilio babilónico, la ciudad santa quedó en ruinas, el templo había sido destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C., y las murallas que protegían la ciudad fueron derribadas. Aunque algunos exiliados habían regresado bajo el decreto de Ciro en 538 a.C. y habían reconstruido el templo, las murallas seguían siendo un símbolo de abandono, desamparo y vergüenza para el pueblo judío. Las murallas en las antiguas ciudades del cercano Oriente no solo servían como una defensa contra enemigos, sino también como un símbolo de identidad y estabilidad. Sin ellas, Jerusalén estaba expuesta tanto a ataques físicos como a la humillación de ser una ciudad desprotegida. Para los judíos, esta condición reflejaba su estado espiritual, un pueblo que había pecado y perdido la protección divina. Nehemías aparece en este contexto como copero del rey Artajerjes, un puesto de confianza y gran responsabilidad. Como copero, era responsable de probar el vino del rey para protegerlo de posibles envenenamientos. Este cargo le daba acceso directo al monarca y lo colocaba en una posición estratégica para interceder por su pueblo. Cuando Nehemías recibió noticias de que las murallas de Jerusalén seguían en ruinas y que el pueblo estaba en gran aflicción, sintió un profundo dolor. En Nehemías 1:4, él relata: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La oración de Nehemías, el fundamento del liderazgo. Nehemías respondió al desafío primero con oración. Su oración en Nehemías 1:5-11 es un modelo de fe y humildad. Reconoció la grandeza de Dios, confesó los pecados de Israel y apeló a las promesas de restauración dadas a través de Moisés. En esta oración, Nehemías no solo pidió ayuda divina, sino que también se ofreció como un instrumento para cumplir la voluntad de Dios. Su oración revela que el liderazgo efectivo comienza con la sumisión a Dios. Nehemías no actuó apresuradamente, primero buscó la guía divina, lo que le permitió abordar la tarea con claridad y propósito. La intervención ante el rey Artajerjes. Después de meses de oración y preparación, Nehemías se presentó ante el rey con una mezcla de valentía y temor. En Nehemías 2, se describe cómo Artajerjes notó la tristeza de Nehemías y le preguntó la causa. Nehemías, tras una breve oración silenciosa, explicó la situación de Jerusalén y pidió permiso para ir a reconstruir la ciudad. El rey no solo accedió a su petición, sino que también le otorgó cartas de autorización para viajar a través de las provincias y materiales para la reconstrucción. Este episodio es un ejemplo del favor de Dios en acción.
Nehemías no dependió únicamente de sus habilidades diplomáticas, sino que confió en que Dios movería el corazón del rey. La combinación de oración, planificación y acción es una constante en toda la historia de Nehemías. La inspección de las murallas y el inicio de la obra. Al llegar a Jerusalén, Nehemías realizó una inspección secreta de las murallas, Nehemías 2, 11-16. Esta evaluación inicial le permitió entender el alcance del daño y formular un plan estratégico antes de involucrar al pueblo. Cuando finalmente convocó a los líderes y habitantes de Jerusalén, los motivó relatando cómo la mano de Dios había estado con él y cómo el rey había apoyado su misión. Su discurso inspiró al pueblo a unirse al esfuerzo, y juntos comenzaron la obra. Cada familia y grupo asumió la responsabilidad de una sección específica de la muralla, lo que convirtió la reconstrucción en un esfuerzo comunitario. Esta estrategia no solo distribuyó el trabajo equitativamente, sino que también fortaleció la unidad del pueblo. A pesar de las diferencias sociales y económicas, todos compartieron un propósito común. La oposición externa, Sanbalat, Tobías y Gesem. La reconstrucción de las murallas no estuvo exenta de oposición. Enemigos externos, como Sanbalat, Tobías y Gesem, buscaron detener la obra mediante burlas, amenazas y conspiraciones. Al principio, intentaron desanimar al pueblo con comentarios sarcásticos: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Acaso revivirán las piedras quemadas de los montones de escombros? Nehemías 4:2. Cuando esto no funcionó, recurrieron a la intimidación. Sin embargo, Nehemías enfrentó estos desafíos con una combinación de oración y acción. Estableció guardias armados y alentó al pueblo a trabajar con una mano mientras sostenían armas con la otra. Su famosa declaración, «Nuestro Dios peleará por nosotros», Nehemías 4:20, refleja su fe en que la protección divina era su principal defensa. Finalización de las murallas en tiempo récord. A pesar de la oposición y los desafíos logísticos, las murallas fueron completadas en solo 52 días, Nehemías 6:15. Este logro asombró a los enemigos de Israel, quienes reconocieron que la obra había sido hecha con la ayuda de Dios. La rapidez con la que se completó la reconstrucción es un testimonio de la dedicación del pueblo y la dirección divina. La renovación espiritual y la lectura de la ley. La reconstrucción física fue solo una parte de la misión de Nehemías. Entendió que la restauración espiritual del pueblo era igualmente importante. Después de completar las murallas, convocó una asamblea donde Esdras, el escriba, leyó la ley de Moisés al pueblo, Nehemías 8. Este evento marcó un avivamiento espiritual. El pueblo lloró al escuchar la ley, pero Nehemías los animó a regocijarse en el Señor. El gozo del Señor es vuestra fortaleza, Nehemías 8:10. La lectura de la ley llevó al pueblo a confesar sus pecados y renovar su pacto con Dios. Prometieron obedecer sus mandamientos, mantener el sábado santo, cuidar del templo y vivir en santidad. Esta renovación espiritual consolidó la identidad del pueblo como una comunidad centrada en Dios. Lecciones de la reconstrucción de Nehemías. Liderazgo visionario. Nehemías no solo planeó y ejecutó un proyecto monumental, sino que también inspiró a otros a unirse al esfuerzo. Oración como base de acción. Cada paso en la reconstrucción fue guiado por la oración, mostrando que la dependencia de Dios es clave para el éxito. Unidad comunitaria. La participación de toda la comunidad en la reconstrucción refuerza la importancia de trabajar juntos hacia un propósito común. Resiliencia ante la adversidad. La respuesta de Nehemías a la oposición demuestra cómo la fe y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Significado teológico y legado. La historia de Nehemías tiene un profundo significado teológico. Las murallas restauradas simbolizan la protección y la santidad, mientras que la renovación espiritual del pueblo subraya la necesidad de volver a Dios para experimentar una verdadera restauración. Para la Iglesia Católica, Nehemías es un ejemplo de virtud y liderazgo cristiano, un modelo de cómo la fe y las obras pueden transformar comunidades. En la historia de la salvación, la reconstrucción de Jerusalén bajo Nehemías prepara el camino para la venida del Mesías, destacando la fidelidad de Dios a sus promesas. Su legado sigue siendo una inspiración para líderes y creyentes en busca de la restauración, tanto física como espiritual. 1.
Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este versículo refleja el momento en que Nehemías escucha las noticias sobre el estado desolador de Jerusalén. Su reacción es de profundo dolor, pero también de devoción. Este es un ejemplo de cómo una crisis debe llevarnos primero a Dios a través de la oración y el ayuno antes de emprender cualquier acción. Su disposición muestra sensibilidad espiritual y un corazón alineado con los planes de Dios.